Yo suelo decir que sé cómo según te veo vender. Ok, vale. Y de hecho hay mucho eyaculador precoz. Rosa Montaña es médico, sexóloga y experta en ventas, autora de 24 libros publicados. Está especializada en estrategias de negocio y monetización, generando 550.000 euros con solo 400 copias vendidas de uno de sus libros. Has mentorizado a muchísima gente en el tema de ventas y demás. ¿Cuál es el error principal que te encuentras en todas esas personas? Te voy a decir el primer error, yo creo que es el que comete más gente, ¿no? Que es el yo ya seísmo. Yo ya me lo sé. Eso Vale. yo ya lo sé. Eso yo ya lo tenía claro. Entonces, ¿qué cojones sabes que no lo haces? El cerebro es un gran hijo de Aprendemos qué se dice, pero no para qué o por qué se dice. Pues a mí me gusta mucho la filosofía. Entonces no te enseño a qué tienes que pensar, sino a que aprendas a pensar. Y para poder pensar, la lectura es necesaria. La gente no sabe que cuando tú tienes una pérdida de erección matutina por las mañanas, que todos los chicos tienen que tenerla, pues tienes una posibilidad de tener un 70% mayores de tener un infarto agudo de miocardio. Entonces, lo primero que pasa, tía, a mí lo que más miedo me da es morir de fracaso. Y yo te digo, no. Lo que da muchísimo, muchísimo miedo es morir de éxito. Tenía 16-17 horas de consulta todos los días, dedicándome solo al tema de la sexología, porque pocos médicos son sexólogos. Hay otro tipo de sexólogos, pero no son médicos, por lo tanto no pueden recetar. Y yo tenía la consulta más llena, 2 meses de lista de espera y siendo la más cara de España en ese momento. Entonces, morí de éxito. Hay gente que le da miedo vender. A mí me daría miedo mendigar. Y en cambio, la mayoría de la gente mendiga. Y tú dices, Rosa, ¿qué me estás contando? Sí, hay mendigadores profesionales. Y mendigadores profesionales son gente a la que esperan. Un favor muy rápido antes de empezar. He visto que muchísimos de vosotros veis los episodios, pero que la gran mayoría no estáis suscritos. Suscribirte es un gesto que a ti no te cuesta nada y que para mí lo significa todo. Me ayuda directamente a mejorar el show y a atraer a los invitados que quieres escuchar. Si te gusta el contenido, te agradezco de corazón esa suscripción. Así que, sin más, disfruta del episodio. Rosa, ¿qué tal? Bienvenida a Rompiendo Esquemas. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo, Carlos. Aquí seguro que rompemos algún que otro esquema tuyo y del público. Yo creo que sí. De hecho, ya se ha roto alguno en el café de antes. La verdad que sí. Bueno, vamos a ponerte un poquito en situación, a poner en situación el podcast, un poco para ver quién tenemos aquí delante. Rosa Montaña, ¿sí? Uh-huh. Y es médico, sexóloga y experta en ventas. O sea, vaya trío de cosas, vamos a decir, ¿no? Has escrito, más de 20 libros ya. O sea, antes me habías dicho... 25 escritos, 24 publicados. 24 publicados, ahí está. Y vamos aquí, mi objetivo es un poco desmontar todo lo que se sabe de las ventas hoy en día, que está muy estereotipado, vamos a decir, ¿vale? La primera pregunta quiero que sea para definirte ya un poquito mejor, pero sin entrar en detalles de quién eres y cosas así, porque vamos a dejar toda tu información, quien quiera saber más al respecto, y durante el podcast ya te van a conocer, estoy seguro, ¿vale? Sexóloga, médico, sexóloga y experta en ventas. ¿Qué demonios tiene que ver una cosa con la otra? Pues lo tiene que ver todo. De hecho, cuando no le vemos a la gente de una forma de una pata, ¿no? O sea, siempre decimos, la medicina es solo un corazón o un cerebro, claro, para el cardiólogo, para el neurólogo, pero yo veo a la gente habitualmente de una forma integral, ¿no? O sea, es de forma colectiva, es, quién son sus emociones. Y yo cuando empecé en el tema de la medicina, descubrí un mundo que me parecía apasionante, ¿no? Todo el tema de la planificación familiar, el tema de la sexología. Yo llevaba leyendo temas de sexología desde los 11 años, competí en un concurso teniendo solo 14 y no pude conseguir llegar a la final porque era menor de edad. Entonces todo ese tema me gustaba mucho y yo siempre dije, bueno, pues de la parte de la medicina hay una rama que no utilizan tanto y es la sexología y me parece imprescindible, ya no solo porque no aprendes o aprendes mal porque el sexo no se aprende en la calle, ¿no? Sino porque aparece mucho tema de disfunciones, relaciones de pareja, conexiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen parálisis cerebral, tienen relaciones sexuales o no? O sea, era como muchísimas preguntas de curiosidad y dije, pues yo quiero investigarlas absolutamente todas. Entonces, mientras estudiaba la primera especialidad de medicina de familia, empecé a formarme en un máster en urgencias hospitalarias para la urgencia y en sexología. Y yo empecé a ver que había un mundo que iba muy relacionado, porque, por ejemplo, la gente no sabe que cuando tú tienes una pérdida de erección matutina por las mañanas, que todos los chicos tienen que tenerla, pues tienes una posibilidad de tener un 70% mayores de tener un infarto agudo de miocardio. Entonces, lo primero que pasa
es que tú pierdes la erección matutina y luego puedes conseguir tener un accidente cardiovascular, ya sea por un infarto o por un ictus. Entonces a mí me parecía algo que era apasionante y que la gente no conocía y que teníamos que decirlo. Claro, pero tú ves la erección en el pene, pero no ves la erección clitoriana, que tendría que también existir exactamente igual porque son similares. Entonces las chicas no saben ni siquiera que tienen erecciones en el clítoris. Hostia. Pero podemos hacer una prevención cuando tienen un déficit directamente hormonal. Claro, es cuando empiezan más infartos agudos de miocardio en las mujeres a partir de los 50 años con el tema de la menopausia y demás, pero no han asociado a su clítoris, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo empecé a relacionarlo todo. ¿Y qué pasó? Pues que morí de éxito. Y de hecho la gente dice, tía, a mí lo que más miedo me da es morir de fracaso. Y yo te digo, no, lo que da muchísimo, muchísimo miedo es morir de éxito. Y entonces tenía la consulta muy llena, tenía 16-17 horas de consulta todos los días, dedicándome solo al tema de la sexología porque pocos médicos son sexólogos. Hay otro tipo de sexólogos, pero no son médicos, por lo tanto no pueden recetar. Y yo tenía la consulta más llena, 2 meses de lista de espera y siendo la más cara de España en ese momento. Entonces morí de éxito. ¿Y qué significa eso? Que tú te puedes levantar a las 6 de la mañana, a las 7 yo ya empezaba directamente terapia, pero hay cambios donde no pueden conseguir suceder de esa manera, ¿no? Y dije, pues esto es muy parecido, porque yo tengo éxito y otros no, porque otros sexólogos no tienen éxito, porque yo puedo conseguir hacer que las ventas tengan un resultado que sea diferente. Y como no quería morir de éxito, pensé, quiero seguir creciendo y escalando, pero no a costa de mi vida, no a costa de mi tiempo. Y empecé a aprender a emprender, que llevaba 12 años, pero nunca nadie me había enseñado que había cosas que se podían hacer más fáciles y aprender de gente que ya había llegado. Y en ese momento, pues empecé a hacer cositas, me di cuenta que muchas de las cosas que yo hacía se podían difundir a otro tipo de especialidades, que no solo tenía por qué darse en la sexología, y empecé a enseñar pues ventas y estrategias a otra gente que quería cumplir sus sueños y no quería tener hobbies caros. Este podcast promete. Yo creo que hay una historia chula ahí. Me has dejado ya volado con el tema de lo de la erección y la relación al infarto de... Vale, desconocía totalmente, evidentemente. Sí. Pero, madre de Dios. Vale, vamos a agarrarnos al tema de las ventas, ¿vale? Que es quizá un poco donde más ahora estoy en ese foco y me gustaría también profundizar y, evidentemente, vamos a entrar en una terminología, pues quizá pues, más simple desde un inicio, ¿vale? Y luego ya iremos... perdón, ¿cómo se diría la palabra? Profundizando, Perfecto. ¿vale? ¿Por qué odiamos tanto la palabra venta? Porque no sabemos lo que significa y somos bastante ignorantes. De hecho, la palabra sería ignotos, ¿no? Quizás a lo mejor más ignotos. Sí, tenemos ahí una falta de desconocimiento. Hasta ahora nos hemos creído la idea de que vender es manipular y no es cierto. De hecho, fíjate, ahora en diciembre, no sé cuándo saldrá el podcast, pero en diciembre saco un libro que no voy a hacer amigos con él, ya lo sé. Pero vamos a abrir las puertas a otro mundo y se llama el lado oscuro de las ventas. Entonces vamos a enseñar cómo debes de hacer una venta no manipulativa, que es muchas veces la que nos han enseñado, y cómo haciendo lo mismo podemos hacer que no sea manipulativo, sino que sea impulsor. Entonces lo que nos han enseñado y lo que hemos visto es que nos han manipulado. Y nos han manipulado con cosas como te lo doy gratis, sabiendo que no hay nada gratis, te ofrezco un 2x1 y entonces parece que yo estoy perdiendo y tú estás ganando, pero estoy utilizando ese PNL para un anclaje en tu manipulación. No sé, muchas cosas, quedan solo 5 unidades, ¿no? Y de repente tienes 25 abiertas, pero estás diciendo 5 para poder crear urgencia, ¿no? O sea, cosas que mucha gente ha utilizado que hasta ahora eran desconocidas, pero hacía el clic de la compra. Por eso te digo que no todo el mundo me va a querer, pero yo sí quiero que la gente sepa cómo hacerlo mejor y luego incluso cuando se lo hagan, sepan si quieren aceptar sobre ese tipo de manipulación o no, ¿vale? Vale. Entonces, cuando uno valora todo el tema de las ventas, debería estar súper agradecido de poder vender. De hecho, yo te puedo decir, mira, pues hay gente que son ingenieros, son arquitectos, son no sé qué, y somos distintos, ¿no? Pero lo único que somos todos iguales, además de que en el pene y clítoris son bastante similares, es lo único que somos parecidos, es en que todos somos vendedores, Carlos. Todos. Tú consigues que tu chica pueda conseguir venderle la idea, que pueda conseguir emprender, que tu golden quiera dar un paseo contigo y entonces le vendes, oye, mira, yo soy mejor, vente conmigo como amo, no te vayas con cualquiera. Vendemos que nuestros padres quieran conseguir viajar, conseguir que un ayuntamiento confíe en nosotros. Estamos todo el día vendiendo. Ahora, lo que nos da miedo no es la venta, es monetizar la venta. Y vamos a hacer un hincapié. Y es que vivimos en un termostato financiero en España que somos muy pobres. Y tenemos de repente un pensamiento de muchísima escasez. Entonces, todo el mundo vende cosas, todo el mundo vende ideas, vende que de repente me felicites por Navidades, vende que de repente sea tu mejor amigo. Pero cuando a eso le tengo que poner pasta de por medio, me acojono. Y entonces de repente no sé monetizar la venta de lo que sí que estoy haciendo. Porque tú me decías antes, yo he hecho todo esto y lo he hecho gratis. No has hecho gratis. Has pagado la factura con tu tiempo o tu pareja que de repente no está contigo. Entonces gratis no hay nada.
Ahora, ¿por qué nos da miedo poner un precio a algo que le está dando un resultado y una solución a un problema que tiene alguien para hacerle mejorar? Pues a mí me encanta poner monetización a algo que le da una solución a alguien, justamente porque no quiero ser una hija de puta con él. Ujú. Y quiero que crezca. Entonces, cuando lo entendemos de esa manera, dejo de infantilizar a la persona que tengo delante y yo te digo que todo tiene un valor porque yo le he puesto un precio a ese valor de lo que te estoy dando y tú decides si lo pagas o no, pero no decido por ti. Porque cuando lo hacemos gratis tenemos que pensarnos, y esto no va a gustar mucho a la gente, y es cuánto viene nuestro ego por delante para que nos aplaudan y nos quieran, o cuánto de repente aparece nuestro impostor que de repente no me atrevo a cobrar por lo que valgo. Ujú. Entonces no es una cuestión de si nos gusta vender o no, sino si ponemos pasta y monetización, aquello que sí que vendemos, porque vender, vendemos todos. Vendemos todos cada día. Es que cuando me has dicho lo del gol de la pareja, me he ido a la niña, por ejemplo, ¿no? Le vendes, venga, la merienda, comete Que esa merienda, no sé estudie, qué, no que sé se qué, ponga que una estudia, vacuna, tal. que puede ir al pediatra. Sí, O sí, sea, sí. estamos todo el rato vendiendo. Pero tiene que haber un grado de confianza al principio, a lo mejor, ¿no? Para entrar en esa venta, o no es necesaria directamente. Si sabes hacer buen vínculos, ¿no? Antes te Claro. hablaba de ese networking desde el Enneagrama. Si sabes vincularte con las personas, si sabes conectar directamente con ellos, no tiene por qué poder tener que haber un pase, ¿no? O sea, yo antes te he estado vendiendo. Todavía no te he puesto directamente la pasta, pero tú ya me has comprado. Solo me falta decirte el cheque Sí, sí. para que tú te vengas a escribir ese libro conmigo que vende o para que pueda llevarte a otro nivel en temas de estrategia. Ajá. Ahora, yo te he entregado un aporte de valor y te lo he dicho sin ni mentiras y con transparencia máxima y absoluta. No hay un problema. Yo a eso no le tengo vergüenza. La jugada es que para poder vender es necesario que puedas comprarte. Y mucha gente no se atreve a vender porque no se ha comprado a sí mismo, no se ha trabajado su desarrollo personal, no tiene trabajado bien la autoestima, tiene muchísimo miedo al juicio de lo que lo digan los otros, a ese miedo al impostor. Y eso es lo que hace que gente con ideas fantásticas y talentosas, que a los 2 años su negocio esté en la mierda, porque no era un negocio, era un hobby caro. Porque no hemos hablado de dinero, no hemos hablado de cuál es nuestro valor, no hemos hablado de lo que significa que yo pueda darte una significación a ti para que tu producto, tu negocio pueda salir hacia adelante. Ujú. Una pregunta, ¿dónde has aprendido a hablar tan bien? Ostras, no, es que de verdad te estoy escuchando, hablas rápido, pero es que además no te noto que hagas errores gramaticales ni cosas así. Me parece una barbaridad porque estoy pensando, joder, yo no sé hablar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Joder, hablas súper bien, muy bien, muy bien. A vender se aprende vendiendo, a hablar se aprende hablando. Y yo vengo a dar como unas 100 conferencias al mes. Ya, vale, o sea, vas curtida de hablar ya. Joder, 100 Eso conferencias es. al mes. Sí, porque más o menos solo con los grupos que tengo de trabajo con mis clientes, yo doy 3 conferencias todos los días. Más luego podcast, más Ya, luego ya, el podcast claro. que yo puedo conseguir grabar. Entonces estoy todo el rato hablando. Súper. Muy bien. Bueno, pues sí que por ahí que va. Y para aprender a hablar hay que leer mucho. O sea, no Sí, se te olvide sí. que la gente no Y me suele falta a mí, leer ¿eh? y yo suelo leer unos 50 libros más o menos al año. 50 libros, me parece una barbaridad. Si consigo yo leerme 2 al año, ya me parece mucho. Es que ¿sabes lo que pasa? A mí la lectura, el hábito de la lectura no lo tengo arraigado a mí, ¿vale? Yo no soy de leer mucho. Y soy consciente que la lectura me va a ayudar a eso. Pero ¿qué pasa? Tengo como otras prioridades mentales, que es, mi trabajo diario, que no paro de pensar y sacar cosas. Venga, Hoy te vamos voy a tal. romper por creencias, ¿eh? O sea, voy a pasarte el cheque directamente solo por eso. Fíjate, a veces puedes estar pensando en un circuito sobre mucho pensamiento de cosas que ya se han resuelto. Entonces, ¿para qué voy a pensar sobre algo que otro ya pensó y que es muy inteligente? Yo disfruto muchísimo de poder tener mentores a través de un libro que me hacen enseñar y celebrarlo todo mucho antes. Y entonces tenemos que pensar, en la vida todo lo pagamos, o con tiempo o con dinero. Mientras tú estás pensando, lo estás pagando con tiempo. ¿Cuánto te cuesta en tu cuenta corriente que de repente no hayas aprendido algo de alguien que ya te ha dicho e implementarlo directamente? Sí, total. Sí, Voy a hacerte leer. Encantado, por favor. No, porque sé que quiero y quiero seguir leyendo libros y cada nada estoy mirando, hostia, este libro me lo tengo que comprar. 10 minutos, Pero es que- Carlos, solo. O sea, Guau. 10 minutos te pones una Hasta la alarma. vida. No, 10 minutos. 10 minutos no es mucho. Para el cerebro te hace decirte, joder, pues puedo con ello, ¿no? Entonces Sí. tú te pones el móvil, le das la vuelta, pones 10 minutos y haces contrarreloj hacia atrás. Entonces Vale. coges de repente esa visión y empiezas a leer todo lo que puedas. Coges un libro, yo qué sé, Desata tu éxito, Sí. el networking desde el Enneagrama, el Sí. que quieras, y empiezas 10 minutos, 10 minutos se termina y cierras. Para esto después del desayuno o antes del desayuno, si tienes mucho hambre. Sí. Desayuno, comida y cena. 10 minutos todos los días, 30 minutos, al final de la semana te has terminado un libro. Ya. Pero ¿sabes lo que me pasa? O creo que me ha pasado alguna vez, porque esto lo he intentado, porque lo he visto. Es el hecho de coger el libro, pero al ponerme la limitación temporal, leo más
con prisa, o porque me haya leído 2 páginas en 10 minutos porque me tengo que leer detenidamente, o leerme 10 porque parece que he leído más. Entonces es como que me entra como una prisa de, hoy, ¿qué queda? En 3 minutos. Mi cabeza está en otras cosas. Mi cabeza está muy en Por eso tienes que otras aprenderla a historias. focalizarla en otras cosas, porque si no pueden Claro. aparecerte 1000 ideas dentro de tu cabeza y que no sean tan consistentes. Sí. Entonces al cerebro hay que educarle. El cerebro es un gran hijo de puta. Sí, O sea, entonces, si no le educamos todos los días, yo puedo llegar muy, muy, muy cansada a la cama, que no me voy a la cama sin haber leído, aunque hayan sido solo una página. O sea, pero la obligación es que tú le enseñes todo el rato a tu cerebro, igual que le enseñas a pensar, le enseñas a comunicar, le enseñas a vender, pero es todos los días. La venta es un hábito diario, sábado, domingo, todos los días se sale a vender, porque si no vendes no comes, todos los días se sale a leer, porque si no modificas tu cabeza, llega un momento en el que los demás siguen creciendo y tú solo hablas de lo que has escuchado. Y yo creo que, por ejemplo, ese es un fallo que ahora mismo está en sociedad. Hay mucha gente que sabe cosas porque ha oído solo cosas, pero no saben de dónde proceden. Es que yo he oído una frase, ¿no? O sea, ¿cuántas hemos puesto a Einstein, ¿no? Frases, o a Henry Ford, que yo oí que un tío dijo en un podcast, en un reel y demás, y las decimos al tuntún sin saber hacer una reflexión, ¿sabes? Aprendemos qué se dice, pero no para qué o por qué se dice. Por eso a mí me gusta mucho la filosofía. Entonces no te enseño a qué tienes que pensar, sino a que aprendas a pensar. Y para poder pensar, la lectura es necesaria. Wow. Pues bueno, voy a empezar a leer. No me queda otra. Bien, en el tema de las ventas, he visto que bueno, por lo que hemos estado hablando, que has mentorizado a muchísima gente en el tema de ventas y demás. ¿Cuál es el error principal que te encuentras en todas esas personas? Pues mira, hay un libro que se llama 30 errores que te impiden vender, que tardé 3 horas en escribirle. Tuyo, vale. Sí. Okay. Y de hecho te voy a decir el primer error, que le puse el primero y al principio no sabía por qué ese era el primero, pero creo que es el que comete más gente, ¿no? Que es el yo ya séismo. Yo ya me lo sé. Eso yo ya lo sé. Eso yo ya lo tenía claro. Entonces, ¿qué cojones sabes que no lo haces? ¿No? O sea, es en esa parte de cómo la gente cambia, ¿no? Para mí era un libro que además me dio muchísimo pudor escribir, porque tiene 62 páginas, cada capítulo es una página, es algo muy directo, con 30 errores que puedes llevarles en el bolsillo y que te vuele a la cabeza y tu facturación solo si haces 3 de ellos. Y me dio muchísima vergüenza sacarle en abril, porque yo dije, ¿qué van a pensar de este libro? ¿No? Pues hay una persona a la que admiro mucho, José Ballesteros de la Puerta, que es un tío muy top en temas de ventas y en temas de negociaciones, que se leyó el libro y cuando le leyó, ¿no? Con todo el cariño, me dice, joder, puta mierda que me manda de portada Rosa y esta mierda de libro así pequeñito y demás. Bueno, pero como quiero mucho a Rosa, pues voy a leérmelo. Le voló tanto la cabeza que el otro día a todo su equipo que tiene comerciales les ha regalado uno de los libros y les ha dicho como si fuera el Padre Nuestro. Él es muy religioso y le ha dicho, como el Padre Nuestro, quiero que le tengáis todos. Y me dice, tú no sabes lo que has escrito aquí, ¿no? Pues el primer error que más gente comete es yo ya me lo sé. Yo ya sé que tengo que conseguir llamar todos los días. ¿Cuánto has llamado hoy? No he llamado. Pero te lo sabes. ¿Cuánto llamaste antes de ayer? No, pero yo ya sé que tengo que hacerlo, pero te lo sabes, ¿no? Entonces el yo ya séismo es algo que solo incrementa nuestro ego, pero no ejecutamos. Y luego te encuentras con gente de, yo tuve esta idea, ¿y por qué no la hiciste? No, pero algún día la tenemos en el cajón, ¿no? O sea, es gente que yo he visto, no, es que yo quiero escribir un libro, ¿por qué no has empezado hoy? No, pero cuando tenga tiempo, porque tienes que tener tiempo y no hacerle para poder conseguir vender. Si esto te va a dar una facturación, ¿por qué no puedes hacerlo? Gente que tiene un libro escrito de 2 años puesto simplemente por el miedo, ¿no? Entonces, yo ya sé que esto va a pasar, yo ya sé qué es lo que voy a hacer, yo ya sé. Hay muchísimos errores, pero ese nos cuesta demasiado caro. ¿Eso está relacionado directamente con la procrastinación, quizá? ¿Más o menos? ¿De alguna manera? Fíjate, la procrastinación es no darte el permiso para poder hacer algo sabiendo que tienes que hacer lo que te conviene, aunque no te gusta, y como no te gusta, no lo haces, ¿no? O sea, es porque no procrastinamos lo que nos conviene y nos gusta, eso lo hacemos rápido. O sea, y de hecho, eso sería lo último que tendríamos que hacer. La procrastinación aparece no de dejar algo para mañana que sabes que no siquiera te conviene, eso lo tendrías que delegar, ¿no? Yo suelo decir que las cosas pueden ser 2 cosas, aquellas que te convienen y aquellas que no te convienen. Es un primer filtro. Lo que no te conviene es déjalo, mándalo a tomar por culo. Primero, puede ser que no te convenga y te guste, perfecto, sí, pero eso se llama adicción, ¿no? O sea, no me conviene fumar, pero me gusta fumar. No me conviene de repente ver series de Netflix, pero me gusta. Entonces tú estás adicto a ciertas cosas. Porque luego podría ser que no me conviene y además no me gusta. Y esto lo llamo masoquismo, ¿no? O sea, si no te gusta que te den por el culo, pero te dejas todos los días poder dártelo, pues se llama masoquismo. O sea, no hay más. Y hay muchas cosas que no nos convienen hacer, que no nos gustan y aún así seguimos, ¿no? Pues a veces gente que no le gusta su trabajo, no le conviene su trabajo, está ganando una mierda, pero sigue todos los días ahí. Masoquismo, ¿vale? Entonces yo a lo que no te conviene directamente hago así una cruz y digo, todo el estado que está aquí, fuera. Esto me lo quito directamente.
Y en la otra parte que me conviene, pues puede ser que me convenga y me gusta, entonces espectacular, ¿no? Pues a mí me conviene hablar contigo y me gusta, pues yo disfruto, eso es placer, ¿vale? Pero lo primero que tengo que hacer en el día es lo que me conviene y no me gusta nada. Pues a lo mejor llamar a una puerta con un vínculo de puerta fría, que no me gusta porque no se me van a decir que no, pero eso es lo primero que tengo que hacer para poder conseguir crecer, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente se ha quedado acomodada en hacer aquellas cosas que les convienen y les gustan, porque creen que con eso ya tienen todo hecho y lo que hacen es estancarse, incluso con la facturación. Hago esto que me conviene, que me está gustando y más o menos está, y en cambio, aquello que realmente me conviene y no me gusta, que sería lo que me permitiría crecer, me acojona y aparece el síndrome del impostor. ¿Y qué es lo que procrastino? Lo que me conviene y no me gusta. Lo que te conviene y no te gusta, claro, sí, total. Vale. Bueno, hay mucha gente que tiene mucho pánico, como estábamos bien diciendo, a la venta, ¿no? Al vender. Si ahora yo quiero dar ese paso y quitarme un poco ese miedo, ¿qué es lo primero que debería hacer? Pues yo les voy a decir que tengan una definición. Hay gente que le da miedo vender. A mí me daría miedo mendigar. Bueno. ¿Vale? O sea, a mí me entraría en pánico total. Y en cambio, la mayoría de la gente mendiga. Y tú dices, Rosa, ¿qué me estás contando? Sí, hay mendigadores profesionales. Y mendigadores profesionales son gente a la que esperan que les compren. Entonces ponen una página web, tienen una tarjeta, creen que por sus talentos ya está todo hecho. Entonces esperan a que les llamen a la puerta o que les pidan una cita o que tengan un concierto o un restaurante, que yo creo que soy lo más, pero no salgo a vender, salgo a que tú vengas a mí. Entonces, cuando tú vienes a mí, yo no te estoy vendiendo, tú me estás comprando. Pero eso tiene un techo del límite y eso es un 15% de la facturación que puedes hacer. Entonces, si tú esperas a que te compren, te vas a quedar en un 15% si consigues lo máximo, porque a lo mejor te quedas en un 10 o un 5%, entonces no llegas absolutamente para nada. Pero los negocios tienen muchísima incertidumbre, la vida es una incertidumbre completa. Yo suelo decir que solo hay dos certezas en la vida, ¿no? Una es que te vas a morir pero no sabes cuándo, otra es que vas a pagar Hacienda pero no sabes cuánto. El resto, todo es una incertidumbre. Si vas a tener relaciones sexuales, qué vas a leer, si podemos conseguir comer, todo es una incertidumbre. Ahora bien, si en un negocio aprenden a mendigar y a que les compren, su incertidumbre es muchísimo más alta. Entonces, a veces no tienen un negocio, tienen un autoempleo, porque no saben cuánto van a ganar en el mes de marzo del 2026. Entonces, si no sabes decírmelo, tenemos un problema. Vamos a hacer que aquello que te guste y te apasiona sea más un negocio que sea tu empleo dado. Entonces, cuando tú de repente decides que no quieres mendigar, solo te queda una opción y es salir a vender porque tienes una respuesta y una solución para la persona que tienes delante. Ya puede ser por una experiencia, por una conferencia, por un producto, un servicio, por lo que tú quieras, pero podemos hacerlo desde ese lado. Claro, cuando me planteo todo eso, tengo algo que te vuela la cabeza y es que es el 85% de tu beneficio económico está ahí, en que tú sales a buscarles. Entonces, si tú sales a buscarles, eliges a tus clientes, no te eligen a ti. Eres tú el jefe, puedes conseguir poner tú los límites. Ahora, si tú vienes alguien y yo tengo necesidad y necesito que me pagues las facturas, te voy a aceptar. Entonces, yo dejo de ser el jefe cuando me compran. Empiezo a que tú y tú eres mi jefe. Entonces, de repente, emprendo no teniendo un jefe, teniendo múltiples. Me he salido de una empresa donde tenía un jefe para tener múltiples y puedo pasar una consulta a las 8 de la tarde porque tú decides, o de repente tengo que hacerte este trabajo en enero porque de repente es que no me viene bien que me hagas en febrero, o es que este domingo que quería ir con mi pareja, lo siento, pero tengo que entregar este PDF, ¿no? Así como he visto. Entonces, el miedo no es conseguir vender. El mío es mendigar. Vender es creer en ti mismo, confiar en ti mismo y decirle al otro, sé que tienes este problema, tengo esta solución y claro que te la voy a ofrecer y te voy a decir cuál es la pasta, porque a mí no me ha salido gratis. Muy buena reflexión, la verdad. Sí, me vale. Porque a mí, al menos en mi sector, yo llego a un punto que mis eventos, pues bueno, más o menos, entra gente recurrente por fidelidad y porque mi sitio web pues ya está ciertamente posicionado, no hay una competencia muy fuerte, como hemos dicho lo de la petanca. Entonces, bueno, me entra cliente, pero es un precio fijo, estandarizado. O sea, no tengo que salir a vender más allá de enviar algunos emails puntuales. O sea, digamos, 1 al mes, 2 al mes, una cosa así, simplemente para mover. Y también porque yo creo que mi público objetivo es un público, vamos a decir, de una avanzada, que no está quizá tan familiarizado con el móvil, cada día más, eso sí, cada día más, en el hecho de estar en las redes sociales. De hecho, si te digo un dato, que cuando lanzo publicidad de anuncios, ¿vale? Para llegar a más gente, solamente consigo leads, o sea, prospectos de digamos, gente caliente, digamos, a través de Facebook. O sea, nada por Instagram. O sea, para que veas incluso hasta dónde está mi público, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haces con esos leads? ¿Puedo preguntar? Sí, pregunta. Porque ¿Qué haces con esos leads?
Simplemente yo lo que les doy el catálogo directamente porque creo que la información mía, o sea, piensa que es una experiencia, una fecha, un precio fijo según tipo de habitación o cantidad de personas que tú seas. Pero tú imagínate, tienes dentro de ese Congreso Internacional de Petanca, Sí. que me ha encantado, Carlos, esto de flipa con lo de la petanca, o sea, sí, como sale el ese. No, es que me parece es ver fuera de la caja, ¿no? Hay una persona que es el campeón y esa persona tiene ciertas estrategias o ciertas estructuras para poder conseguir contarles a otros. Y tú tienes un leads que de repente hay 8.000 personas que han querido tener información sobre eso. Porque esas 8.000 personas no reciben un correo electrónico tuyo con una estrategia para que de repente el ganador de la petanca te enseña 10 trucos y 10 claves para que el próximo congreso que vengas de petanca puedas conseguir petarlo y ser tú el ganador. Por cierto, estos son solo 100 pavos. Y págalos ahora aquí con esta pasarela de pago. Claro, habría que analizarlo bien y ver que porque al ser internacional, a lo mejor el idioma es una barrera. No, tienes inteligencia artificial, podemos hacer que lo graben lo que quieras y que lo puedas escuchar en el idioma que quieran. Sí. Y eso de repente podemos tardar 3 minutos en poder conseguir hacerlo. Sí. Podemos contarnos todo lo que queramos. Y acceso podría tener al mejor jugador del mundo de petanca. Por ejemplo. ¿Vale? Y esa persona, con dinero, evidentemente, porque no lo conozco personalmente, pero es francés en este caso, porque la petanca es un deporte nacional francés y es donde más clientes tengo en Francia. Entonces, el hecho de que ese tío, que es el campeón del mundo, pueda venir a un evento, que ya lo hace en algunos otros de la competencia, pues puede ser un ticket, digamos, a un cross-selling que se puede hacer. Un vídeo montado por ese tío que traducido en los 3 o 4 idiomas que tengo y que se pueda... Sí, pero si viene el del viernes al domingo y tú le traes ese tío el jueves y le traes el día antes solo para 30 entradas VIP en el que van a pagar 500 pavos más... Probablemente alguno lo compre, sí. No, sí, alguno no. Seguro, porque quieren ser él. Porque quieren conseguir tener esa línea. Entonces, el problema es que en la mayoría de los negocios estamos pensando en cómo esto nos funciona bien, no vemos todas las ramificaciones. Entonces, lo que hacemos es sumar, no multiplicar. Y en los negocios deberíamos de multiplicar no para intercambiar más tiempo por dinero, sino para poder conseguir tener más efectos del dinero. Entonces, una de las cosas en las que yo estoy viendo ahora muchísimo, o sea, además ahora me he estado formando muchísimo con tema de la mentalidad de Alex Hormozi, que hemos visto que lo acaba de petar en redes, es que la mayoría de la gente piensa en qué puedo hacer hoy para hoy, no hoy para mañana, ni siquiera hoy para dentro de 3 meses. Pero la jugada es cómo multiplicar todo eso sabiendo con quién te rodeas y haciendo que las cosas cambien, ¿no? O sea, mira, ahora una de las cosas que nos hemos especializado mucho en tema de ventas, yo había hecho hasta ahora 24 libros. La jugada es que la gente no sabe que en el tema de los libros siempre han pensado que de un libro es pues un legado, ¿no? Una autoridad de marca personal y que total de un libro no vendes excepto que no seas un Juan Gómez Jurado o de repente a la tía de Harry Potter, ¿no? O sea, no hay más. Y que llevándote muy bien puedes conseguir estar entre 1 euro y 2 euros por unidad de libro. Eso significa que vender 2.000 libros, que son muchas personas consiguiendo oírlo, estamos hablando de 2.000 pavos, que es ridículo para el tiempo que estás intercambiando con eso. Y que entonces has invertido en ese libro. Que has invertido en tiempo, en dinero, tu talento para poder llegar a tener ese tipo de formación. Claro, todas las horas de lectura, que en mi caso es poca, pero el mío es muchísimas horas de YouTube, vídeos, empaparme de mil historias, técnicas. Eso al final es un conocimiento que yo tengo, que lo plasmo en un libro y es tiempo para atrás. Pero el libro no vale solo con la monetización de regalías, que eso lo hace cualquiera. O sea, yo vi con mis propios libros cómo podíamos conseguir que un libro pudiera monetizar con más de 13 claves diferentes para poder monetizarlo. Desde conseguir patrocinadores, embajadores, cursos de bajo ticket, membresías, alto ticket, bueno, hay 1.000 cosas de poder conseguir hacerlo. Y entonces hicimos que con un libro que se habían vendido solo 700 copias, pues con el primero que yo no hice esa monetización gané 3.000 pavos de regalías, que es lo único que me habían contado, ¿vale? Pero cuando hice, por ejemplo, Vende Más sin perder tu tiempo, solo se han vendido 400 copias, Carlos, pero se generan 550.000 euros. Ya ves. ¿Vale? Sí, y entonces dices, ¿por qué? Porque hay estrategia y porque de repente hay una forma de multiplicar. Entonces hay mucha gente que tiene libros y que de repente regoda sobre ellos y dice, bueno, te meto a mi página web o te meto de repente a un código QR. Pero es que eso no es vender, eso es una estrategia de un libro. Tiene muchísimo más, desde cómo pones el título, el tipo de portada que estás haciendo. O sea, son cosas que son diferentes. Ahora, si ya vas a utilizar ese tiempo, ¿por qué no multiplicarle? ¿Por qué no hacer que el libro en sí venda? Que tú de repente tengas una marca. Entonces, yo a mí cuando me dijeron y vinieron grandes editoriales de mucho renombre, no les vamos a hacer publicidad porque nos han pagado. No, que sí y me que dijeron, Rosa, este libro queremos sacarle tal que así. Y yo dije, pues va a ser que no. No, Rosa, pero te pagamos y decir, ya, pero es que tú lo que me estás pagando es ridículo. Lo que estoy haciendo es trabajar para ti. Y entonces yo empiezo a ser tu esclava.
Entonces, pero yo no estoy generando dinero porque no me dejas monetizarlo de esta manera, tengo que conseguir a los sitios y a las escuelas donde tú digas para poder contarlo, tengo que tener los libros a mitad, ¿no? O sea, todas estas cosas que no te cuentan. Entonces de repente dije, vale, pues yo sé que un libro puede monetizarse. Ahora que ya les monetizo y que nos ha permitido sacar muchísima pasta con estos últimos libros, ¿por qué no enseñárselo a otros? Y entonces dije, pues voy a crear Neven. Entonces, ¿qué hace Neven realmente? Hacer que tú escribas un libro que venda, aunque tú no sepas escribir. Porque el otro día yo decía, hablaba con Ana Nieto y yo le decía, mira, es que la gente de ciencias dice, ya, pero es que yo no soy de letras, no sé escribir, no te preocupes. Ahora mismo no necesitamos que tu ego esté ahí. Tenemos inteligencia artificial donde tú puedes escribirlo como tú sientas que tienes que escribirlo y dar ese talento y que de repente la inteligencia artificial pueda conseguir ayudarte. Rosa, es que yo soy de letras y no sé de ciencias porque no sé cómo temas de hacer negocios y demás. Ya, pues tienes que aprender de números, porque si no, de repente lo que estás haciendo es perder el tiempo, un tiempo que no vamos a poder recuperar. Pues eso es pensar desde otro nivel, no para que sumemos en resultados como lo de la petanca, sino que multipliquemos resultados. Muy bien, joder. Cada vez que hablo me quedo. Joder. Vale, es que aunque no te lo creas, mi cabeza ahora está mismo. Está explotando, claro. Estoy en ramas, digamos, de. Vale, ¿Para qué seguimos hablando? Déjame coger un folio. Sí, más o menos. Vamos a dejar el podcast ya. Porque me queda mal, porque me queda un montón. Pero bueno, a ver, tampoco. Bueno, yo es que soy así. A la que pillo una cosa, Buenísimo. Eso significa que tu eneatipo es muy 8. Vamos a entrar en los eneatipos, pero un poquito más tarde, ¿vale? Porque me llama muchísimo la atención y quiero. Y no entiendo nada, ¿vale? O sea, no es una cosa que me haya llamado la atención antes, pero desde que te he estudiado para hacer un poco la entrevista, dije, hostia, ¿qué es esto, no? ¿sabes? Luego lo vamos a tocar, ¿vale? Así que esperad un poquito. Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Que es que te he visto ya en varios posts que tienes en Instagram hacer el shh. Vale, me ha hecho gracia. ¿Qué significa? ¿Hay que callar o algo en concreto? ¿O qué es exactamente? ¿Por qué lo haces y por qué se te ha arraigado ese shh? Pues fíjate, yo creo porque hay a veces cuando sale en algún reel, ¿no? Cuando la gente dice, esta es una vendehumos, esta tía no sabe. Y yo digo, ok, tú sigue callándote, o sea, me parece genial, yo sé a dónde voy, tengo el foco muy claro y sé a dónde llego, ¿no? Entonces, cuando alguno viene a decirme, te voy a enseñar a hacer esto, a mí me encantaría. De hecho, o sea, yo pienso que el trío perfecto que se le estoy pidiendo al universo es Simon Kip y Alex Hormozi. O sea, yo esa orgía me meto seguro. O sea, yo pago 24 horas por estar con esos dos tíos pensando en mi cabeza. Ese sí, mi marido posiblemente pida la separación, porque ¿quién aguantaría mi cerebro tras escucharles a esos dos juntos? Madre mía, sería mortal, ¿no? Pero es como, tío, o sea, si no sabes hacerlo, calla. O sea, si de repente has pensado toda esa, calla tu cerebro. O sea, escucha otra posibilidad, escucha otra mentalidad, escucha otras formas, porque yo pequé ya de eso, ¿no? ¿Sabes? Me acuerdo que la primera vez, que él no lo sabe, pero algún día nos encontraremos, con Fran Espision fue la primera persona que yo hablé una de estas de como una llamada de ventas, que ahora sé que es una llamada de ventas, y en ese momento me dijo, yo le decía, tú no tienes ni puta idea, porque es que la terapia solo se puede vender uno a uno y no se puede hacer de ninguna forma más. Y él me daba opciones, pero mi cerebro estaba tan cerrado, estaba con una inconsciencia tan incompetente que no podía conseguir escuchar. En ese momento me tenía que decir, pequeña, calla, que no tienes ni puta idea. Habría sido genial, ¿no? Para poder haberme lo dicho. Necesité perder tiempo. Y de hecho es un tiempo que no vuelve, que es que yo lo único que no supero es perder ese tiempo. No, pues en esa forma es, tío, escucha, tenemos dos orejas, quítate el ego, o sea, date ese permiso. Yo tuve que hacerlo, tuve que quitar muchísima soberbia para entender que otros sabían muchísimo más que yo y yo podía vivir de otra manera. Vivir, no sobrevivir. Sí. Que hay una diferencia importante. Muy importante ahí, ¿eh? Porque el sobrevivir o vivir es que no tiene nada que ver. Nada que ver. Bien. Ahora vamos a volver un poquito al sexo para unirlo con las ventas otra vez nuevamente, ¿vale? 3 tips, te digo 3, puedes decir las que quieras o menos, ¿vale? Donde el sexo se use como una referencia para vender, por ejemplo. Miles. Mira, yo suelo decir, hay un libro que escribí que la gente se vuelve un poco loco, que se llama Orgasmos Mentales, que en la primera página yo siempre digo, si quieres mojarme las bragas tendrás que follarme el cerebro. En las ventas es igual. Si tú quieres que hagan tu tarjeta de crédito, tienes que conseguir primero darles algo que ellos no son capaces de poder conseguir ver. Entonces, primero me follas la mente y luego te dejo la posibilidad de, ¿no? Que es lo que te he hecho antes. O sea, es conseguir follarte el cerebro viendo otras posibilidades donde no está el mercado. El sexo y las ventas lleva una seducción.
lleva directamente una relación vinculativa desde el punto de vista de romántico. O sea, tú no estás igual con una pareja en el que al principio le arrancas la ropa porque es la primera vez que le escuchas y está súper bien, a de repente cuando tú quieres hacer que ese amor se termine un amor mucho más romántico en el que tenga una continuidad. Y tú necesitas que los clientes sean recurrentes, necesitas que la tasa de churn, ¿no? O sea, esa parte de pérdida de cliente sea cuanto más bajita, más fácil. Y de hecho debería ser por menos de un 5%. Ahora, la verdad que hay negocios que no saben ni siquiera cuál es la tasa de pérdida que tiene ese cliente. Y entonces, al no saberlo, no pueden conseguir mejorarlo. Pero tú, ¿cuántas veces pierdes tu relación de pareja porque ya no es novedosa y entonces no consigues hacer que esa fantasía sea continuada y que sea repetitiva, ¿no? Y luego, fíjate, en otra de las opciones es que a mí me gusta mucho y es que los clientes tienen fecha de caducidad, las relaciones de pareja también. Todas las parejas tienen fecha de caducidad. La diferencia es cómo cuidas tú que esa fecha de caducidad sea lo más larga posible, ¿no? O sea, porque hay gente que le dura simplemente el polvo de una noche, hay gente que puede conseguir durarle una semana, hay gente que tiene 5 años con ellos, hay gente que tiene 20. La fecha de caducidad no viene impuesta, viene trabajada. Entonces las relaciones de pareja se trabajan, las ventas se trabajan. O sea, una pareja tú la cuidas, al cliente tienes que conseguir cuidarle. No cuando de repente ya es tu cliente te olvidas directamente de ello, ¿no? Entonces, a mí me parece que había muchas alegorías, muchas opciones que eran muy parecidas en el que cómo lo damos absolutamente todo y cuando tú vas a ligar, por ejemplo, con una chica, vienes con colonia, te afeitas, vas monísimo de la muerte y cuando de repente estás viviendo con ella, llevas el calzoncillo roto, de repente la camisa de y tú dices, pero ¿tú a quién quieres poner cachondo? ¿A la persona que tienes en casa o a la persona que te arreglas cuando está por fuera, ¿no? Pues con el cliente nos pasa igual. ¿A quién tenemos que conseguir cuidar? ¿Al que ya ha pagado y ha abierto directamente su tarjeta y ha pagado con nosotros o al nuevo? ¿Y en dónde solemos poner foco? En el nuevo. Qué estupidez, ¿no? O sea, el oro le tenemos en casa, nuestra relación de pareja también. Entonces a veces buscamos fuera esa novedad, esa curiosidad, pensando que así vamos a ser mucho más potentes y nos van a aplaudir más, cuando realmente quien nos quiere, nos compra, nos trabaja y nos aguanta en lo bueno y en lo malo es la persona que tenemos en casa. Y en cuanto al cliente, el que te ha pagado muchas veces es el que más fácil se le puede volver a vender. Claro, de hecho, porque ya te conoce. Y ha verificado que el dinero que te ha ido a tu cuenta y lo que le has devuelto funciona. Ha sido satisfactorio. Si lo hemos cuidado. Si lo has cuidado. Si de repente tú tienes una pareja en la que echas un polvo, pero cada vez estás a 2 velas, no te enteras y qué paciencia, es que no me apetece absolutamente nada, dejaré de echarlo aunque esté en casa, ¿vale? Y buscaré fuera. Entonces, a ese cliente, a esa pareja, hay que cuidarla desde el minuto 1, pero no dejarla de cuidar cuando de repente creemos que estamos seguros. ¿Perdón? Cuando ya lo tenemos seguros. Cuando ya está seguro la cosa. Vale, cuando ya está asegurado la... Me he casado, ya está todo hecho. Sí, que no he entendido la... O sea, este cliente pagó mi high ticket, ya, pero eso no asegura que de repente vaya a comprarte un libro, que vaya a venir a una experiencia de 300 pavos solo porque te pagó el high ticket. No nos confiemos. Vale, pero ese cliente, por ejemplo, que ya te ha comprado tu high ticket, que es lo máximo quizá que podríamos tener, luego tú no tienes más servicio por ahí, vamos a decir, vamos a suponer que no tienes más que un high ticket. Si hacemos una escalera de valor, que es lo que te venden, sí. Si tú miras, por ejemplo, por un free, ¿no? Que llaman esa parte gratis, son de repente 17 pavos, 47, 597, 2097, yo qué sé. Llega un momento en el que tú te pierdes, como si es un 12.000. Ahora, pues que estamos en una escalera de valor, entonces la gente siente que va hacia arriba. Yo no creo en las escaleras de valor, yo creo en la estela de arañas. Entonces, cuando entran en mis servicios, es una tela de araña, en el que de repente pueden entrar a un ticket de 2.000 pavos, pasar a uno de 50, a otro de 5.000, a otro de 12.000. Y entonces lo que vamos haciendo es ofrecer valores distintos donde en la tela de araña estás todo el rato. Entonces no sabes cuál es el punto antes. Alguien empieza por el punto C y de repente puede pasar al punto A. Y del punto A puede pasar al H. Y del H puede pasar al J. La jugada es cuántas personas generan con estrategia realmente una tela de araña. Es ahí donde nos suele faltar. Vale. Significa que, o sea, en esa estrategia de tela de araña, ¿tú cómo la mueves? ¿Cómo puedes mover a un cliente de aquí a aquí? ¿Con qué herramienta? Escuchándole a 360 grados. La mejor herramienta que tienes es la escucha, pero no solemos vincularnos con ellos. La gente no suele hablar con sus clientes, la gente no se toma un café, la gente no contesta una llamada. La gente de repente está buscando cada vez más equipos para poder creer que así crecen y hacen estrategia. Y estoy conociendo a gente en masterminds donde haciendo eso lo que están haciendo es perder posibilidad porque no sabes cuál es la otra parte. Entonces es una herramienta que es muy fácil, que es muy sencilla, que te consigue tener una productividad muchísimo más alta que cualquier otra y se llama vincularte con la persona y hacer escucha. Para poder conseguir ofrecerle a la persona que tienes delante una vibración que es totalmente distinta y que justamente hace que eso encaje. Ahí es donde marcamos la diferencia. Vale, entonces significa que a un cliente que tiene un high ticket que te ha pagado X, tú luego, cuando sale el nuevo libro, también te puede comprar ese nuevo libro que sería un, bueno, no sé, o low ticket, vamos a decir, que es más barato.
Bueno, depende, porque a lo mejor ese libro que tú estás poniendo, Depende, estás sí, pensando en que un libro vale 20 pavos, pero la siguiente estrategia que voy a tener ahora con un profesional va a vender solo 1000 libros a 1000 pavos y vamos a sacar 1.000.000. Y le vamos a hacer un lanzamiento de 48 horas. Uf, muy Barato el poco libro. tiempo, ¿eh? Pero que lo veo en muy poco tiempo, 48 horas para que se venda. Perdón, ahora mismo ya he visto 105,3 millones. Si eso se puede hacer, imagínate 1.000.000. O sea, lo del Claro, millón me no, parece muy sencillo. A la jugada, si tenemos la cabeza pensando en ese sueño en grande para que podamos hacer y está sobre claro. todo tengamos las comunidades, las referencias y los vínculos suficientes para poder conseguir atraer otro tipo de comunidades. Lo que no podemos hacerlo solos. Y la mayoría de la gente sigue creyendo que puede hacer su negocio por miedo a que me copien, a que sea exactamente igual. Entonces vamos en una idea solitaria. Y de hecho, eso es lo que no funciona. Entonces, mientras estemos ahí, pues nos quedaremos con un techo de cristal. Me da igual que sean 2.000, 5.000, 10.000 pavos, 12.000, 20.000, 50.000. Da igual. Pero llegará un momento en el que eso ya no sea suficiente. Ahí es donde tenemos que cambiarlo. Vale, entonces recomiendas, digamos, asociarte con gente que tenga ideas similares a No, ti no tienen por para... qué ser No, similares. De vale. hecho, lo que tienen que conseguir es conectables. De hecho, pueden ser cooperativas. Y yo no me asociaría, lo que haría será contratos de profesionalización o de externalización, ¿no? Sobre ello. Para un Entonces, servicio en concreto, por sí, puedes X hacer un cosa. cruce, un doble cruce de productos. O sea, si tú, por ejemplo, imagínate que dices, o sea, pues es que voy a llevarte a gente al Congreso Internacional de Ventas. Cuando salga el podcast posiblemente ya no queden entradas, pero Vale. tú me dices, mira, Rosa, yo quiero ir, quiero conseguir hacerlo, voy a comentarlo en mi comunidad y me gustaría poder tener una afiliación sobre ello. ¿Hablamos? Bueno, pues a lo mejor tú puedes tener comunidades en las que quieren aprender. Oye, mira, es que yo he pasado por aquí 3 tíos que además no tenían hecho un libro, pero ahora que estoy escuchando puedo hacer un libro que vende. Oye, mira, puedes conseguir hablar con ellos y de repente yo voy a tu comunidad, incluso tú me generas a tu comunidad, yo hablo de ello y les voy a vender. ¿Tú sacas afiliación? Por supuesto. Si es que la mayoría creemos que son conexiones. De hecho, pensamos, mira, ¿quién tiene más libros de ventas que alguien que vende? Nadie. O sea, yo no tengo un solo libro de ventas en mi casa. De hecho, tengo ese libro de ventas y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces, ¿quién compra? Gente que hay. Porque va a haber una... ¿Por qué, por ejemplo, la gente que tiene la comunidad de Gran Cardone no puede conseguir estar con la de Rosa Montaña? Si son dos conceptos distintos y no aprenden exactamente lo mismo. Por supuesto, Gran Cardone podría conseguir llevarme a mi comunidad y que yo le vendiese su parte. Y al revés, claro, cooperemos. No consigamos utilizar que nuestros egos sean de repente demasiada sombra para nosotros. Vale. Un secreto que sepas como sexóloga, ¿vale? Que expertos del marketing desconozcan. Estamos de acuerdo. Me voy a meter en problemas, Bueno, Carlos. tampoco hace falta que te enfangues, pero bueno. No, fíjate. Yo suelo decir que sé cómo follas según te veo vender. Ok, vale. Y de hecho hay mucho eyaculador precoz. Hay mucho eyaculador precoz, ¿vale? Dejémoslo ahí. O sea, de hecho, ¿qué se llama eyaculación precoz? Aquellos que de repente consiguen correrse en menos de 2 minutos, ¿no? O sea, ¿a qué tipo de ventas estamos queriendo llegar? A aquellas que se corren rápido. Eso no es un gran placer. Yo suelo decir que cuando tienes una relación sexual, tú puedes ir, mira, ahí en esta metáfora creo que puedes conseguir verlo bien, tú puedes alimentarte y comer de pinchos, ¿no? Y entonces tú puedes conseguir ir a un bar, coger 2 pinchos y más o menos has comido y has quitado la saciedad, ¿sí? Pues eso puede ser con 2 besos, 2 roces, un metemanos, algo así, ¿no? Puedes conseguir comer y tú decides ir al menú del día. Entonces es primer plato, segundo y postre, ¿no? Y entonces te beso, te meto y consigo disfrutar, ¿no? O sea, ya estás hecho dado. Puedes conseguir el menú de carta. Entonces dices, pues mira, hoy solo masturbación, hoy solo sexo anal. Entonces eliges, ¿vale? Y puedes conseguir tener un menú de degustación. Entonces, al menú de degustación, tú cuando vas a una estrella Michelin sabes que no comes en 30 minutos. Tú sabes que estás comiendo 4 o 5 horas, entonces disfrutas absolutamente de todo. Pero no hay una finalidad. Hay de repente, pues puedo empezar con sexo anal, puedo conseguir directamente besarme, pues luego puedo hacer una masturbación, pero vamos a trabajar con caricias. Entonces tú vas a un deleite, a una experiencia, ¿vale? ¿Cobras lo mismo por un pincho que por una experiencia de estrella Michelin? No, la respuesta no. Pues en las ventas sucede exactamente lo mismo y la gente del marketing está más por echar polvos sueltos o una masturbación escasa en vez de repente hacer un menú de degustación para que de repente entiendan que va todo mucho más rápido. Y entonces aquí el sex slow, ¿no? Que se pasó ese sexo visto, disfrutativo y demás y tal, parece que no es tan exigente, pero es que yo creo que solo llegan catedráticos del amor. Y entonces en las ventas cada vez tenemos más gentes en marketing que creen que simplemente por decir te enseño a hacer un funnel y demás y te echo un polvo rápido, cuando no deberíamos tener tantos eyaculadores precoces o eyaculadoras precoces, sino que deberíamos de tener gente más catedrática del amor que te saben hacer una experiencia de 5 horas para que veas que puedes tener varios orgasmos en un mismo momento.
Buen tip para los marketingianos. Vale. Más cositas que tengo. Ahora me he parecido a una persona que se vende en la carnicería. Más cositas, que eso me acuerdo que se dice muchísimo. Venga, me ha hecho gracia, nada, he vuelto para atrás. He leído en algún punto de toda he visto tu página, digamos, por la newsletter, me parece que tienes tu propia newsletter, que comentas que hay que vender sin perder un poco la esencia. ¿Cómo puedo saber yo que estoy perdiendo mi esencia para vender? Claro, cuando nosotros, siendo tú, o sea, de hecho tú me estás oyendo hablar y me has escuchado igual en las redes sociales, ¿verdad? Porque me has escuchado en algún podcast y me estás oyendo hablar igual. Me has tomado un café contigo y hablar exactamente igual que ahora. Si yo de repente tuviera otro tipo de voz, otro tipo de tono, consiguiera ponerme un filtro, tuviera miedo a poder conseguir hablar, pues yo ahí perdería mi esencia, porque no sería yo. Entonces hay mucha gente que tú dices, joder, es que en las redes sociales es así, pero luego en persona, hostia, es que es una tía totalmente distinta. Pues a mí me parece que hay que perder la esencia y entonces la venta no puede ser. De hecho, aparecerá un parche en el que yo ya no te reconozco. Y a mí eso me cuesta mucho. O sea, yo suelo creer que la gente tiene un escaparate, una tienda y una trastienda, y que la venta se hace si el escaparate, que es lo que estás mostrando de cara afuera, es similar a lo que tienes en la parte de la trastienda, ¿no? Y que tú puedas mostrarte tal y como eres. Porque si no, aparece ese síndrome del impostor, ese sentimiento de inseguridad, que de repente aparezcan los juicios y te parezcan muchísimo mejor. Entonces, ¿cómo podemos conocer nuestra esencia? Que hay mucha gente que no conoce la esencia porque es como que tú coges los ojos y no miras hacia afuera, sino que te les vuelves y miras hacia adentro. Súper hiper jodido. Pues para mí eso, el eneagrama me hizo entender quién era yo. Y entonces no solo era quién era yo, sino quién eres tú para poder conseguir relacionarme contigo de esa manera. Vale. Vamos a entrar ya en el eneagrama, ¿vale? La tenía por un poco más tarde, pero creo que encaja bien ahora. Quiero que me digas qué es vender con eneagrama. ¿Qué es un eneagrama? Como el libro bien indica. Mira, este es uno de los libros que además no puede acceder al público. Alguien que le quisiera atender tendría que conseguir venir a formación con nosotros. El eneagrama es una herramienta de personalidad, que hay 9 tipos distintos y de hecho lo mejor sería que todos estuviéramos equilibrados en el 0, pero no lo hay. Es del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perdona el inciso, sería... Este es el regla. Sí, este es el dibujo que tenemos aquí. Si lo miro, Eso es. encajar. Mira, de hecho, aquí empieza el 8, el 9, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Son personalidades distintas que, como verás, están incluso relacionadas. ¿Has visto que tienen flechas? Y entonces se relacionan unos con otros. Vale, pues hay 3 eneatipos, por ejemplo, el 8, el 9 y el 1, que ven más desde el presente, la vida la ven desde el presente. El 2, 3 y el 4 ven la vida más tirando desde el pasado. Y el 5, el 6 y el 7 desde el futuro. ¿Sí? Son formas de ver la vida de forma distinta. Tú, por ejemplo, yo soy un 8 puro, un súper 8, verás, y yo no te estoy diciendo lo que deberías hacer dentro de 3 meses. ¿Cómo estoy hablando todo el rato contigo? Mira, hoy podrías hacer esto, hoy deberías hacerlo esto. Para mí es vivir la vida hoy, ¿vale? Pues en formas distintas que luego pueden conseguir ver, yo te digo solo simplemente los nombres y luego vemos cómo la venta es diferente porque todo el mundo puede vender si entiende que lo hace desde su eneatipo. Un error que cometen muchas empresas es que yo quiero que vendas y tú quiero que vendas diciendo esto, esto y esto. Si es que eso no resuena conmigo, tío, nunca diría esas palabras. O sea, yo te puedo decir, y hay una frase que digo mucho que es ni de coña, ¿no? O sea, si entonces eso resuena, pero si tú me dices, mira, tienes que decir señorita Pipis. Y es que creo que señorita Pepis no lo ha hecho en mi vida. ¿Cómo vas a hacerme vender diciendo señorita Pepis qué tal está usted? Pues es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, desde ni de coña sí que puedo hacerlo. Entonces, el 8, por ejemplo, son los grandes líderes, que son gente que de repente tiene una idea. De hecho, yo creo que tú eres un 8. Tengo que conseguir confirmarlo como has visto, pero tienes muchas ideas e incluso puedes dar muchas respuestas a otros. Y yo suelo decir que los 8 que hagan como unas 400 ideas al día terminan mentorizando a gente solo porque si las ejecutan todas por no perder esa idea, lo que terminan es vueltos locos, ¿no? Entonces, hay una cosa es ¿qué pierde más el foco a un 8 o tener otra propia idea? Entonces, mata su propia idea excepto que hagas que otro la haga, ¿no? Entonces, son grandes líderes que ven situaciones donde otros no ven y les parece sumamente fácil. El problema es que en ese liderazgo suelen estar muy solitarios. Entonces, a veces tardan muchísimo más por pensar porque necesitan la ejecución de los pensamientos de otras personas que les vuelen la cabeza para que eso funcione. Pero son personas que eso puede parecer muy positivo, pero suelen ser bastante más solitarios porque no suelen contar sus problemas, suelen cargar con sus problemas a sí mismos, porque ¿para qué le voy a dar guerra? Ya sí, eso ya lo soluciono yo y entonces no me hace falta, ¿no? Entonces, todos los eneatipos tienen cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Los 9, por ejemplo, son personas que son muy mediadores, son personas que están en calma, en armonía, en equilibrio, que no entran en ningún tipo de conflicto y eso está genial, porque por ejemplo para recursos humanos tener un 9 dentro del equipo es la leche. Ahora bien, son gente que les cuesta mucho decir que no a cosas que no quieren hacer.
Entonces te dicen que sí. Y todos tenemos un amigo 9 que te toca los huevos, por lo menos a un 8. Entonces tú le dices, oye, tío, nos vamos a este concierto. Y más, sí, tío, qué bien, qué guapo. Pero luego... Esto comprar la entrada. 3 meses antes te la ha comprado. Un mes antes, tío, nos queda un mes, sí, una semana. Oye, tío, recuerda que tenemos ese concierto que tenemos que ir. Y 2 horas antes te dice, tío, lo siento, Me ya. quema por dentro. Vale, esa persona sabía que no iba a ir al concierto 3 meses antes, pero se ha atrevido a decirte que no. Pero Porque tiene miedo y compró la a que dejes entrada. de querer. O sea, la entrada en este caso la compré yo las 2, ¿no? Hostia, sí, claro, es una putada. Eso. No, y a veces incluso es capaz de comprarla él sí mismo También, y ¿no? pagártela, ¿eh? Ya, Pero para que te porque calles. para que le sigas queriendo, para que no haya confrontamiento, para que no haya directamente un enfrentamiento distinto. Y los nuevos tienen que aprender, por ejemplo, a afrontar las cosas. En vez de enfrentarse, a afrontarlas, porque si no huyen de ellas, ¿vale? Los unos son gente muy perfeccionista. O sea, de hecho, el 8, por ejemplo, es mejor hecho que perfecto, ¿vale? Pues los unos es mejor perfecto y no saco nada hasta que no esté perfecto y lo tenga súper hilado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando van a vender, un 1 tarda en vender la hostia. ¿Por qué? Porque de repente es, mira, no lo tengo claro, Rosa, lo tengo que ver claro porque tengo que ver toda la estrategia, tengo que conseguir entender a todas las personas, tengo que ver todo lo que funciona y tengo que ver cuáles son los fallos y cómo me van a juzgar y cómo van a decir. Entonces, bueno, cuando tenga, a lo mejor sale un producto 2 años más tarde, cuando ya ha sacado mucha más gente al mercado y dice, tío, yo sí lo había pensado. Ya, coño, pues que tu perfección te jodió la vida. ¿No? Los 2 y los 4 están pensando en el pasado. Los 2 son los grandes cuidadores. Son gente que priorizan a todos los demás por encima de sí mismos. Todos tenemos algún familiar muy cerca. A veces puede ser una madre, una abuela que les han enseñado. Y entonces yo me dedico a dártelo absolutamente todo para que tú te sientas bien y puedas quererme. No te pido el querimiento siquiera, pero te lo estoy dando todo. Entonces, por ejemplo, esas personas venden no desde la exigencia, desde la rapidez, tienen que hacer un vínculo de espacio. Saben hacer muy buenos semilleros, saben hacer muy buenas membresías, saben hacer cosas de gestión emocional muy rápido. Entonces, pero si todos estos tíos les dices, mira, hoy, mañana, pues no te van a vender. O sea, no tienen ningún tipo de opción. Los 3 son triunfadores, son gente muy competitiva y entonces no van comprando el proceso para obtener resultados, sino que compran el resultado. Entonces, por ejemplo, es un Cristiano Ronaldo, ¿no? Para mí es una línea de voy a por todas, voy a por eso, cueste lo que cueste. Hay que entrenar 7 horas, hay que entrenar 7 horas. ¿Pero por qué? Porque yo quiero ese resultado y cuando consiguen el resultado ni siquiera lo disfrutan porque su cabeza están pensando cuál es el siguiente éxito, ¿no? Eso es de cómo van. Entonces, por ejemplo, tener un jefe de ventas en el S que cogía un equipo y dice, venga, tú tienes que hacer esto, y pim, pam, pues pueden conseguir resultados espasmódicos directamente en una parte de su comercio, ¿no? Por ejemplo, hay gente que hace grandes lanzamientos así, pero los 3 tienen un problema, es que no se vinculan con ellos. Entonces te hacen un lanzamiento y de repente esos clientes no les saben mantener para llevar a otro nivel, para una tela de araña. Entonces o les ofrecen otro ticket por encima superior o hay un momento que tienen que perderles. Y llega un momento en el que no hay tantos clientes para hacer. Y luego podemos hacer que los lanzamientos no sean exitosos. ¿Por qué? Porque no te has vinculado con ellos. Tienes muchos leads, has pagado mucho por ello, pero no funciona. Los 4 son auténticos. O sea, para mí es una gata de la Prada. Son gente que de repente fluye, son auténticos, son únicos, son exclusivos. ¿Sabes? Por ejemplo, ahora mismo, ¿cómo se llama esta chica? No se llama Rosana, Rosalía. La cantante, sí. Es un 4 en toda regla. Es un 4. Para mí es un 4 en toda regla. Tiene una autenticidad, hace cosas que son muy diferentes, son muy creativas, pero alguien tiene que ayudarla para poder bajarla a tierra, ¿no? Entonces, son gente que lo hace muy bien si tú les permites ser ellos. Ahora, si tú de repente a Rosalía la pones a cantar flamenco puro, pues posiblemente no tenga esa parte de éxito. Si tú quieres que cante todos los días, 8 horas todos los días, en cualquier sitio, pues de repente la rompas, ¿no? Entonces, son auténticos y entonces aquí está mucho desde lo holístico, desde a veces lo universal, lo más hecho es como más trascendente. Entonces, ellos conectan muy bien y tienen que tener flow. Si no hay flow, no funciona, ¿vale? 5, 6 y 7 son los que más al futuro. Los 5 son los putos frikis. Son gente que saben la hostia de todo. Yo estoy casada con un 5. Entonces tú de repente tienes a un amigo que un 5 no jugarías con un trivial. Porque tú de repente te hace cualquier pregunta y tú dices, qué cabrón, pero ¿cómo has podido conseguir saber eso? ¿No? Entonces, saben de un tema no en superficie, sino en profundidad. Y cuando aprenden de un tema, saben la hostia de ese tema. Por ejemplo, el 8 nunca sabe mucho de un tema. Puede saber hasta que consigue, pero sabe un poco de esto, otro poco de esto, otro poco de esto. Y de hecho, su genialidad es que, sabiendo un poco de todo esto, hace contextos donde ve en bosques donde otros solo ven un árbol. Porque sé un poco de cada cosa. Claro. ¿Vale? El 5 habla en profundidad y, de hecho, yo qué sé, pues a lo mejor para mí es un Alfred Hitchcock. O sea, Hitchcock hace un tipo de películas súper intensos, son muchísimo más introvertidos, metidos hacia adentro. Se necesita un 5 en tu vida porque sabe muchísimo de detallo. Pero bueno, la comunicación a veces es un poco más complicada. Por ejemplo, los 5 les suelen comprar, no suelen salir a vender porque les cuesta mucho relacionarse. Y si se relacionan solo con la gente que quiere,
no con cualquiera, porque es que, tío, tú me aburres. Y además te dicen, me aburres, tío. Entonces, no voy a utilizar tu parte. Perdona, un corte. ¿Sabes lo que me está pasando? Estoy Que está haciendo la relacionando... gente, ¿no? Hostia, sí. Claro. Qué barbaridad, ¿eh? Digo, Por hostia, eso, cuando le vas a vender, tienes que hablarle en su idioma, no en el tuyo. Vale. Por eso las ventas no es lo mismo de cómo vender desde el eneagrama, que ese es otro libro, y de hecho ese libro ahora está, este es el networking desde el eneagrama, y cómo vender desde el eneagrama, cómo comprar desde el eneagrama, porque cada eneatipo compra de una forma distinta y tiene distintos motivos para hacerlo, y cómo relacionarte desde el networking del eneagrama. El primero, el cómo vender, estamos en la semifinal de Premios Evoluciona, como un libro inspirador. Yo quiero llegar a la final. De hecho, compito con gente como Raymond Samsó, Anso Pérez, sí, bueno. Yo voy a ir a la final, luego a ver si la ganamos. Al final no depende directamente de ti, no hay un jurado que decide. En la final ¿no? sí, hasta llegar han hecho que el público sea quien decida que podemos llegar, así que si todavía estos salen desde el día 23, que voten 23 de noviembre. Que voten por no sé la memoria por el calendario, pero sácalo, Carlos, para que subamos a la final. Vale. Que voten a Premios Evoluciona. Vale. Entonces, por ejemplo, claro, es que es totalmente distinto, porque yo, mi esencia, te vendo de una forma distinta, pero cuando yo soy un 8 y sé cómo poder venderle al 2, al 4, al 5 y al 7, estoy hablando no desde la manipulación, sino desde la conexión. Y entonces lo cambia todo. Vale. Antes de continuar con el 6, porque me faltan estos y me gustaría saberlos, ¿esto es científico? Es un test de psicología. Pero hay números, o sea, es algo que se ha estudiado y es algo que existe. Sí, de hecho el eneagrama, saber del eneagrama es un posgrado de 6 años universitario. Coño. Vale. Yo te estoy dando unas pinceladas, chato. Ya. No, es que para mí, te digo, que para mí, digo, ¿qué cojón? Con perdón de la expresión, ¿qué coño es esto? Yo la primera vez que se lo escuché fue a Victoria Cardasso y yo de repente dije, yo pensaba que todo el mundo era igual que yo, porque además cuando tú haces algo piensas que todo el mundo piensa igual que tú. Entonces, de repente nos hicieron una pregunta y es, ¿qué es lo que serías capaz para poder conseguir lograr lo que quieras? Y un 8 te dice todo y te está diciendo que es todo. Eso te lo dice un 9 y el todo, después de las entradas, has dicho que no te lo crees. Cuando llega el día de hacer, no va a hacer nada. No hay esa parte distinta. Entonces, ¿qué es lo que me permitió a mí? Conseguir entender cosas que eran totalmente diferentes. Vale. Entonces, por ejemplo, pues a veces entendí que había alguien que no es que me quisiera joder la vida con su respuesta, es que desde su esencia no podía darme otra. Vale. ¿No? Cuando yo, por ejemplo, que estoy casada con un 5 y como verás, mira, el 8, el 5 hay eje directo. ¿Lo has visto? Vale, eso es lo que te quería preguntar. En las relaciones de pareja yo lo entendí el eneagrama primero por el sexo. Porque veía que había gente que decía, es que yo follo poco. Y el otro decía, en la misma pareja, pues si follamos demasiado. Entonces tú decías, pero si es una misma pareja. Bueno. Sus exigencias, sus expectativas eran totalmente distintas. Entonces, esto iba desde la parte del eneatipo de lo que era. Entonces, yo me acuerdo un caso de una parejita más maja, que ellos eran un 8 y un 5, ¿no? Entonces, ella, que era 8, que era súper masculina en la parte del sexo, un día me dice, Rosa, tía, es que estoy bloqueada. Porque de repente he ido, me he comprado un sujetador monísimo de la muerte y tal. Entonces ha llegado el chico y de repente le he dicho, ¡mira! Y entonces, de repente, él ya había dicho, se ha dejado, tío, es que no me pones, te viene el S. Claro, pero él necesitaba, en cambio, controlar esa situación. Y, por ejemplo, si tú querías que él te echara un polvo, tenías que follar el cerebro. Y tenías que contarle comunicación, tenías que hablar con él, podías ver una película interesante. Entonces, yo entendía, ¿quieres follar más? Perfecto, lo que tienes que hacer es esto y esto. Y me decía, ya, Rosa, pero es que no es exactamente como soy yo, pero tú que quieres follar o poder conseguir tener ese resultado, ¿no? Entonces me decía el otro y me decía, hola, tío, como nunca, como nunca. Y entonces yo dije, si esto funciona en las parejas y esto en el fondo es exactamente igual que la venta, llevémoslo. Entonces creo que soy la primera persona que ha llevado el eneagrama a la venta directa, a esa parte de relación y a esa venta de una forma distinta, que existe con temas de dinero, que existe con temas de finanzas, pero con la venta no existía. Y es verdad que de forma distinta, tú por ejemplo tienes un eneatipo 2 y él no te va a comprar por sí mismo, pero a lo mejor te compra el producto porque estando mejor él consigue hacer una mejora en la situación emocional de su hijo. Entonces, una madre cuidadora 2 no conseguirá comprar un curso de inteligencia emocional para trabajarse ella, pero para poder conseguir que su hijo no pase por bullying, sí. Entonces tu venta tienes que hacer la forma distinta porque tienes que conectar con esa esencia de esa persona. Perdona, una madre 2, has dicho, puede ser un 8 pero ser de madre un 2. A ver, puede haber un eje en el que tú tienes un eneatipo que es como más fuerte, ¿no? Yo soy un 8, pero por ejemplo, cuando yo trabajaba en urgencias hospitalarias y estaba, por ejemplo, en la zona de cuidados paliativos o con temas de violencia de sexo, violaciones y demás y tal, yo ahí no sacaba mi parte más líder, sacaba mi parte más cuidadora. Entonces yo puedo ir al eje contrario, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy harta de los clientes y me tienen hasta el huevo y un poco más arriba, me voy al 5, me meto en mi culo y digo, que os follen, tíos. Ya, porque no estás haciendo las cosas que podemos conseguir realizar. Entonces,
Hay 2 ejes a los que solemos movernos. Y luego, por ejemplo, podemos podemos movernos jugar, más ok. en el ala, que son los que estén al lado. Entonces, por ejemplo, mi ala es muy 7. Y cuando me pongo a hablar de sexo, yo hago un circuito, estamos en una conferencia, podemos terminar en un jardín hablando de sexo anal y poniendo jaja, jiji, jaja, jiji, porque a mí eso no me cuesta, ¿vale? Ya, está claro. ¿Tengo que sacar la parte más mediadora? Pues posiblemente cuando haya una terapia familiar. Entonces, hay una terapia familiar, yo no estoy en un plan de juerga, sino conseguir hacer que todos los puntos de vista puedan conseguir ser valorados. Una terapia de pareja, en la que no todo es A, no todo es B, sino que tenemos que ser capaces que cada una de las partes escuche y sea capaz de escuchar al otro, ¿no? Entonces, cuando nos entendemos desde ahí, es muy fácil ejecutarlo porque ves cuáles son las necesidades que tiene la persona que tienes delante. Vale. 6, ¿me lo puedes definir? 6 Sí, y 6, 7 y el 8 y el 9 ya los El tengo. 8 y el 9 ya les tienes, Vale. porque ese siempre se empieza desde el 8. Ujú. El 6 son las personas leales, que son personas que saben qué es lo que no quieren, ¿vale? Que el 9 no sabía decirte que no, ¿vale? Pues estos se saben decir que no a lo que no quieren, Vale. pero les ok. cuesta muchísimo decirte sí a lo que sí que quieren. Entonces son cosas, por ejemplo, pues tu Vale. gestor económico posiblemente sea así, ¿no? Porque necesitan todos los datos precisos, no pueden tener ningún tipo de duda. Y estos son los que más dudan. Cuando tienen algo claro, ¡buah! Van a saco, ¿eh? Pero hasta que no tienen claro se hacen, ¿y si fallara esto? ¿Y si no consiguiese esto? ¿Y si esto pasase? ¿Y si de repente pudiéramos tener? Ir con un viaje de un 6 es genial, porque sabe dónde están los tsunamis, tiene las otras aplicaciones, sabes que puede fallar si de repente hay un avión. Entonces lo tiene Vale. todo controlado en su cabeza, pero estar dentro de su cabeza es un horror. Porque están todo el rato, y sí, y sí, y sí, y sí, y sí, y sí, y Vale. sí, y sí, y sí. Entonces, aquí tienen que trabajarse ellos para poder asumir que no van a poderlo tener todo controlado, que esa duda puede ser perceptiva en cualquier tipo de situación y que hagan cosas que sean diferentes. Vale. Y- Y yo, perdona, ¿y yo puedo tener un poco de 6 y un poco de 8? La diferencia es desde dónde te estás moviendo. Tú ¿O es puedes donde conseguir pesa más? tener No. dudas. No, o sea, en el eje no se puede ser un 6 y un 8 al mismo tiempo. Ok. Puedes tener pinceladas de todos, ¿eh? Porque para que estuviéramos todos equilibrados, Claro. estaríamos todos en el cero y todos podemos tener un poquito de todo. Pero fíjate, la diferencia es que tú ejecutas en el presente y estás pensando, hostia, me has dicho esto, quiero ir a un boli, un papel, Rosa, dejar de escucharte para hacer. Me estás hablando en el hoy. El 6 habla en el futuro, cuando yo pueda, cuando lo vea claro, cuando de repente tenga 6 meses, cuando haya terminado esto, y tú estás ejecutando cosas que son mucho más racionales desde ahora. Ujú. Y los 7 que nos quedan unos Sí. en los que yo llamo los Peter Pan. Los Que de Peter hecho, Pan. Sí, tienen mogollón de miedo al éxito, mogollón de miedo. Sí. Y entonces todos tenemos un amigo Peter Pan y de hecho cuando levanta el teléfono un Peter Pan nos vamos de cañas con él. Porque es el que siempre nos hace reír, el que de repente hace el disfrute, el placer, nos podemos ir de vacaciones con ellos, es una gozada estar. El problema es que pierden mucho el foco, porque si no les gusta esto de que hagan algo que les conviene y no les guste, esto no, ellos hacen lo que les conviene y lo que les gusta. Entonces, por ejemplo, pueden vender experiencias de una forma totalmente distinta, pueden conseguir conectar contigo para que veas una viveza, una riqueza. Un 7, por ejemplo, viendo experiencias de viaje, la hostia. Entonces, de hecho, yo creo que tú 7. eres un 8 Vale. que tienes a las 7. Que tengo a las 7, un poco como Por tú eso has la dicho. parte de los placeres y demás y tal, pero tú lo llevas en los viajes, en las experiencias, ¿no? Sí. De una forma distinta. Sí, puede ser. Y ahí puedes conseguir hacer bastante conexión. El problema es que los que se quedan en 7 a veces tienen tanto miedo de crecer que se quedan todo el rato porque lo que tienen es miedo al futuro. Entonces piensan en el futuro pero teniéndole miedo. Entonces tardan mucho en hacer las cosas, hasta que no tenga claro, Por ahí, suelen por ahí procrastinar puede pasar. bastantes. Entonces cuando te quedas ahí, hasta que no lo tienes todo muy bien ejecutado, te sale el miedo y ¿podría conseguir soñar en grande? Un 7 le cuesta mucho soñar en grande. Vale. Porque de repente, ¿y si rompo mis expectativas? ¿Y si no se consideran? Por eso yo les llamo los Peter Pan. Si te acuerdas, el Peter Pan es, vamos a estar todos los siglos en la isla de los niños perdidos, vamos a jugar siempre, vamos a disfrutar, pero no queremos dar ese paso de continuidad, ¿no? Ya. Vale, es que es eso. Yo al final, ahora que me he hecho mi medio estudio durante este rato, me he encontrado en que yo soy como muy perfeccionista normalmente y no me gusta dejar nada que no esté perfecto. Porque el del 7 todo. sucede que tiene un eje directamente con el 1. Entonces, cuando tú estás en el ala 7 y no quieres darte el permiso, lo que te vas a contar a tu cabeza es, sí, pero hasta que no estoy perfecto, ¿y a dónde me voy? Claro. A la perfección. Y entonces, o sea, que yo acabo de hablar contigo, que a lo mejor justamente eres un 7 con ala 8, que puede ser justamente al revés. Pero por cómo hablas y por todo lo que has hecho, que has ejecutado mucho, a mí me parece que eres un 8 a la 7. El problema es que cuando sales de una zona que es muy cómoda para ti, que no controlas del todo, de repente dices, quieto, que me lo estoy jugando. Vamos a Entonces calmar. te sale la falta de ser perfeccionista. Puede ser, Entonces puede ahí ser, puedes sí. conseguir tardar en sacar ideas, sobre todo desde ese conocimiento personal. Ahora, cuanto más te trabajes en el tema de la autoestima y en desarrollo personal, esas situaciones cada vez serán menores. Vale. Buen tip, buen tip. Vale. Sabemos que este libro no se puede comprar. Este no. Pero de los enneagramas, de los otros que has mencionado, que tienes, ¿se pueden comprar?
Sí, les tienes Esos en están- Amazon. Todos los demás les tienes en Amazon. En este lo que hemos hecho es en una Requisitos estrategia de simplemente. venta, claro, una estrategia de venta solo para 156 personas. Entonces, a mí me gusta mucho ¿En cuál? Pero probar. en este. En en este este, solo lo vale, tienen vale. 156 personas ahora mismo en el mundo. Ahora mismo son Y 156. ya lo tienen. Y lo Vendidos. tienen, sí, están comprados, vendidos y ahora mismo estamos haciendo la estrategia con ellos en directo. Entonces me gusta mucho probar hasta dónde pueden llegar las cosas. Van a poder conseguir tener este libro y trabajar no solo el libro, sino trabajar la experiencia, porque si lees el libro te vuela la cabeza, pero solo el libro como tal no es suficiente. Pero si en un mes trabajas el libro, tus vínculos, tus relaciones con tu pareja, con tus amigos, con los clientes, cambia tanto en ese tipo de versión que ya está pasando, ¿no? Llevamos 10 días trabajando con ellos y están flipando de cuántos errores estaban cometiendo, ¿no? Ujú. Entonces, claro, yo esto lo creé porque hemos ido un poco más allá, entonces hemos metido la inteligencia artificial. Entonces tenemos un agente que se llama Tibit, que lo que hacemos es que a través de la inteligencia artificial, Tibit es tu mejor amigo invisible que te ayuda para poder mandar un email, una carta en puerto frío, poder llevar a una administración, pero le dices y puedes reconocer con lo que te habla un mensaje una persona qué eneatipo tiene, y entonces yo te mando ese email o ese mensaje Enfocado. hablando en focalizado a su eneatipo. Por lo tanto, la conversión de ventas que estamos teniendo es más alta, de un 85-90%. Madre mía. Hay muchos temas aquí. O sea, aún para profundizar, ¿no? Te lo he preguntado porque me interesa, la verdad. O sea, me ha llamado la atención. Vale, y una cosa que me faltaba ahora que he mirado. Las líneas, o sea, para yo venderle a alguien significa que la línea directa. No tienes por qué estar en línea directa, pero conectarás bastante mejor con él. Entonces, yo, por ejemplo, yo vendo a todos los eneatipos, absolutamente a todos, excepto a uno que me cuesta mucho más. Bueno, me cuestan 2, pero a uno puedo conseguir venderle por resultados, que es el eneatipo 3, solo que a veces el 3 no acepta, por ejemplo, del 8 que tenga mejores resultados que él, y entonces aparece su ego y hay que trabajar el ego. Y, por ejemplo, a mí el 4 me cuesta mucho, que son los que fluyen, los auténticos y demás, pero solo por un motivo. ¿Y cuál es ese motivo? Bajarles a tierra. O sea, yo tuve un caso de una tía que conseguimos hacer una estrategia con ella que enseñaba a escribir libros desde la autenticidad, desde el punto más holístico y demás, y donde estaba consiguiendo hacer a 400 pavos, pues de repente con experiencia encontrado y poder acompañarles durante más tiempo, vendió 2.000 pavos, esto en 2 meses, y entonces hizo, no sé si fueron 22, 23 tickets, ¿vale? Espectacular. Una semana más tarde, después de haber vendido, está empezando a trabajar con la gente, me dice, Rosa, voy a dejarlo porque voy a estudiar, te lo juro, como que tengo 3 hijos, mariquitas a Palma de Mallorca. Porque de repente quiero entender mariquitas, los animalitos estos que tienen esas mariquitas, porque de repente quiero entender la esencia de cómo viven la vida en ellos. Y yo dije, perdona, oye, pues se fue, se largó y se pudo estudiar las mariquitas. Entonces, claro, a mí cuando de repente fluyen y van tan arriba, yo que soy una tía de hoy, presente, territorio, no sé qué, tal, pues entonces me cuesta más. Entonces, cuando trabajo, por ejemplo, con algún 4, necesito sí o sí que de repente estén trabajados en desarrollo personal, porque si no, hoy pueden hacer eso, pero mañana se levantan. De hecho, por ejemplo, muy típico de un 4, es que tú dices, ¿cómo va a costar tu producto? Mira, me pasó con una experiencia que dijo mi chico, no cogemos más 4. Habíamos puesto un programa, era una experiencia de un día en el que trabajamos una parte de ventas con una estrategia en específica que eran 300 euros masiva, una charla de 3 horas, ¿vale? Porque queríamos ver qué tipo de clientes llegaban. Y de repente una tía hace un ingreso de 333. Y dice Sergio, oye, has dicho 300 masiva, ¿no? 300, sí, 300 masiva, que son 363, ¿no? Pues hizo 333 masiva. Entonces pagó 333 masiva. Masiva. Entonces, pero ya 333. Y entonces me dice Sergio, mi chico, dice, oye, que esta tía ha pagado 333 pavos, ¿por qué? Y le digo, pues la verdad es que no lo sé. Y de repente pienso, ahora mismo está en Brasil, no sé si tiene si tiene algún gasto Rosa es para ella, no para lo que te pague a ti. Y le digo, tienes toda la razón. Pues no lo sé. Y entonces no debería. La llamé por teléfono y le dije, oye, perdona, ¿por qué has puesto 333? Dice, porque me he levantado y entonces el 3 es un número muy mágico, muy significativo, y entonces de repente he decidido que en vez de 300 te paga 333. Porque el universo me lo ha dicho. Vale. Y entonces se lo cuento a mi chico y dice, ¿perdona? Bueno, me toca los huevos. O sea, es el hijo y dice, pues si es por el 3, que ponga 3.333, claro, porque le ponemos un 3 más. Claro. ¿No? Pero en su jugada, su cifra era aleatoria porque de repente había provocado cualquier tipo de conexión. Sí. Entonces fue como, ya ves que esto no puede ser. Es que yo de repente tengo una inspección de Hacienda y le estoy diciendo que este curso va por esto
Y no puedo explicar porque tú has decidido 333 porque el universo de repente te ha entrado en flujo, ¿sabes? Ya. Y esto no es así, no funciona así. Entonces, esto nos puede pasar a veces con las personas, no todas, pero con a veces personas holísticas, que esto se mueve así, o que Sí. te cuentan cosas que son un poco más circunstanciales y diferentes. Mira, este mundo holístico, la verdad que no estoy nada conectado, no me llama tanta fantasía A mí cada vez me en la llama cabeza, más. la verdad. No tiene, hay una parte que hay una parte que es muy científica y que desconocemos. Sí, Y de seguro. hecho yo conozco a gente que es muy potente. El problema es que, por eso a mí me parece muy importante, por ejemplo, Almudena Martín, porque está profesionalizando esa parte del Ujú. tema holístico. Entonces, hay un saco tan grande de gente que al principio les hemos metido a todos juntos. Entonces, no es una situación de todos buenos o todos malos, sino profesionalicemos lo que es, porque si no alguien de repente tira una castaña al vuelo y entonces dice que de repente ya lo tenemos, o que de repente limpiamos el suelo con lejía y entonces vamos a recibir billetes de 500 pavos. Ojo. Cuidado. O sea, pero esto funciona y no te puedes imaginar cuánta Ya, gente podría conseguir decirte que está haciendo esto. Pues a ver si traemos a alguien de holístico, más que nada por aprender, un poco como estoy haciendo contigo hoy. Yo consigo, si quieres, el contacto ¿Por qué directo no? con Almudena Martín, que seguro que estará encantada de estar aquí ¿Experta? contigo. ¿Sí? Vale. Ujú. Vale. De hecho, ella es la primera que ha conseguido, que yo le abrí las puertas en la universidad, de tener un experto en terapias holísticas. Vale. Y entonces están a nivel universitario. Entonces ahora mismo ya tienen un título y seguro que ya está encantada de poder pasar por aquí. Qué guay. Súper, muy bien. Vale. Vamos a ir cerrando, pero tengo un juego, otra pregunta y la pregunta final. ¿Vale? Perfecto. Para que te ubiques. Un juego muy rapidito, que es unas preguntas rápidas que me hace gracia, la verdad. Ok. ¿Vale? Simplemente me tienes que responder pues, con una palabra, ¿vale? Con una, dos, o sea, algún término muy escueto. ¿Estarás preparado para ello? Yo, depende, que no sé por dónde vas a salir, la verdad. A ver, tampoco son preguntas súper. Tampoco son preguntas súper raras. Al final es algo, bueno, que me llama la atención, ¿vale? Un libro que te haya cambiado la vida. A mí cuando me decís solo un libro me cuesta muchísimo porque ya te he dicho que Vale. leo un mogollón. Coge uno. El primero que te haya venido a la cabeza, a lo mejor. Mira, que escribieran otros, para mí fue... Que escribieran otros. Sí, que escribieran otros, para mí fue Sergio Fernández con Vivir sin jefe. Sergio Fernández. Con Vale. Vivir sin jefe. Mm. Y en el que yo escribiría que me hubiera encantado, si estuviera pensando que le tuve que escribir yo porque no existía, era el de Vender más sin perder tu tiempo. Para entender que el ticket más caro que tenemos es el tiempo y es un oro por el que no valoramos y es una jaula de oro. ¿Vender es un arte o es una ciencia? Posiblemente las dos cosas. Un arte en el que puede ser cultivable, una ciencia en el que, como te estoy diciendo, desde el tema de la psicoterapia sistémica, los eneatipos, el tema de neurosexomarketing, se puede conseguir estudiar y aprender. El mayor error al negociar. Creer que ya sabes cuál es la respuesta de tu ponente. De tu, bueno, del cliente o De la ponente, persona que tienes estás. delante. Vale. Sí, ¿Estrategia o autenticidad? las dos. No puede haber estrategia sin autenticidad. Y una autenticidad que sea sin estrategia es como un tonto motivado. Esto me hace gracia. ¿Un vendehumos se nace o se hace? Ambas. Ambas también, ¿no? Ambas. De hecho, conocemos a muchos vendehumos que deciden no hacer absolutamente nada y han nacido tal que así, porque creen que con eso ya lo tienen todo, y algunos que les han enseñado a hacer ese tipo de venta manipulativa y sin serlo se transforman en ello. Y última. ¿La conexión mata al guión? Nunca. De hecho, fíjate, creo que le multiplica. O sea, si tú tienes un buen guión Sí. y conectas con ello, lo que estamos haciendo es multiplicar las posibilidades y no solo hacer un sumatorio. Vale, y solo por poner un inciso, ¿tú no crees que en el guión a lo mejor a veces por no seguirlo, o sea, por conectar demasiado a lo mejor te saltas algunas fases y puede ser que ponga en peligro pero es que da igual, ¿no? Pero es que nadie más lo sabría, solo lo sabrías tú en tu Claro, propio en guión. tu propio guión. Esto es como si tú dices una conferencia y dices, me faltaron 2 cosas, ¡ay, qué mal me ha salido! ¿Quién lo sabía? No, Solo tú. solo tú. Vale. Y ahora vamos a ver un punto que justo pues he estado hablando en la cafetería previamente y quiero ayudar un poquito a la gente antes con esta pregunta porque creo que es muy importante, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sabotea tu negocio en tu relación de pareja? Uh-huh. Muchísimo, sobre todo cuando no la cuidas. Cuando yo me metí en el tema del emprendimiento, para mí la jugada era algo básico que veía, era que el 80% de las relaciones de parejas en el que había un emprendedor se separaban. Entonces yo quería entender cómo funcionan esas cabezas para poder evitar las separaciones o poder conseguir hacer un vínculo entre ellos. Entonces me di cuenta, de hecho, si tú piensas en gente grande que ha llegado hasta arriba del todo, muchísimos están en segundas nupcias, en terceras, están solos, se acaban de casar. De hecho, en mogollón de parejas que tienes ver. ¿Y por qué? Porque no hemos aprendido a entender lo que tiene que pasar dentro de la cama y fuera de la cama.
Y esto hay que entenderlo. Sobre todo porque yo suelo creer que en una pareja 1 más 1 es igual a 3. Entonces tenemos mi espacio, tu espacio, nuestro espacio. ¿Qué es lo que sucede a veces en una relación de pareja? Que yo mi espacio le cuido mucho, entonces aquí puedo meter pues mis intereses, mis expectativas, mis sueños, mi empresa, no sé qué y tal. Y tú en el tuyo a veces no lo cuidas, entonces no haces ese crecimiento. Entonces tú esperas que tu parte de tu espacio sea compartida para mí. Entonces nos enseñan a ese Romeo y Julieta en el que tú y yo compartimos absolutamente todo, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que sucede cuando de repente tú no consigues aceptarme o no aceptarme, pero sobre todo se te olvida respetarme? Que yo cada vez me puedo separar más, ¿no? Entonces puedo conseguir tener relaciones de pareja que funcionan, pero que uno está aquí, el otro está aquí y por aquí hay niños, parejas, empresas, no sé qué y tal. Y entonces lo que siente la otra parte es una competición. O sea, miras más a tu negocio directamente que a mí. ¿Pero por qué he querido posicionarme desde ahí? Entonces eso tengo que conseguir aprenderlo. Y a ser pareja se aprende, no se nace. Pero no hemos aprendido a escuchar a otra persona, a entenderles de su personalidad, a saber cómo quiere sus relaciones sexuales. No, pero yo es que he tenido muchísimas relaciones sexuales y ya sé cómo funcionan. No, sabías cómo funcionaban otras. Tienes una prevalencia sobre ello, pero no sabes si a esta persona le puede indicar o no. Pues en los negocios es importantísimo que seamos transparentes, que seamos claros, que pongamos límite a nuestra pareja y es, bueno, como tú estás casado conmigo, tienes que hacer este tipo de lanzamiento. O no, tú no tienes ni idea directamente de mi negocio, entonces este es mi espacio y no te voy a permitir que entres. Ya, pero es que soy tu mujer, soy tu marido. Este es mi espacio y no te voy a permitir que entres. Esto es aislado. O sea, tú en tu negocio, en tu proyecto, crece como quieras y en nuestro espacio que tengamos conjunta, en la unión, en esa intersección, decidimos que vamos a hacer de forma colaborativa, pero no desde el otro lado. Vale. Pues es importante definir bien qué espacios son los comunes, ¿no? Es importante aprender a poner límites saludables Claro. y las parejas no saben poner límites saludables, tampoco a veces los empresarios. Entonces, cuando no ponemos límites saludables bien, contando cuál es lo que queremos, cómo lo queremos y desde dónde lo queremos, sucede que empezamos a poner límites porosos y tragamos con muchas cosas. Entonces, como tenemos un colador y trago, hasta que de repente exploto y me meto en un límite muy rígido, donde de repente parece que soy un soberbio, que estoy enfadado, que te voy a mandar a tomar por culo cualquier cosa, que me defiendo y demás. Entonces, lo que nos hace la gente es poner límites saludables porque no se han trabajado previamente. Entonces, en una relación de pareja indispensables, en un negocio con tus clientes indispensables, porque si no le darás la mano y te cogerán el brazo entero. Incluso con tus proveedores y colaboradores. Siempre. Ahí muchas veces hay que ver claro, yo creo que tener una línea estricta con tu proveedor o con tu No hace falta que colaborador. sea estricta porque Bueno, entonces es vale. rígida. Es ponla saludable y dices, mira, mi forma de trabajar Ok, es vale. esta. Ujú. Esta es mi forma de afiliación. Yo espero que me lo entregues en 48 horas. ¿Ha quedado claro? ¿Tenemos alguna duda? ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Lo hemos cerrado. Tú y yo hemos hecho un límite. Ahora, si tú de repente me lo entregas 7 días más tarde, claro que voy a enfadarme. Ah, Pero el problema es que tú no compartiste los límites que te puse inicialmente. Entonces, ya. en una negociación, en cualquier tipo de relación que tengamos, ese vínculo se genera siendo muy transparente. Ujú. Yo suelo decir a mis mentorizados, cuando me dicen, Rosa, ¿qué te parece? Y yo siempre digo lo mismo, ¿quieres que te cuente lo que tú quieres oír o lo que de verdad pienso? Es una frase totalmente distinta. Dicen, no, lo que tú piensas. Perfecto, pues mira, aquí tenemos un error, esto puede funcionar por esto, pero me parece espectacular esto que estamos haciendo aquí, ¿qué te parece si lo modificamos de esta manera? ¿Vale? Pero si tú lo que quieres es que yo te diga enhorabuena, cariño, venga, que lo está haciendo súper bien y buscas mi aplauso, y hay mentores a los cuales le pagan simplemente porque den un aplauso, pues a mí me parece que la relación que tengo que tener con mi cliente de forma vinculativa es que es mucho más que un amigo, porque está no solo poniendo sus sueños, está poniendo su tarjeta de crédito y el dinero de sus hijos. Entonces yo espero que tú seas sincera conmigo. Y si de repente dices, es que has sido sincericida y me has provocado daño, no, ese daño tú ya le tenías, ahora yo te le he abierto los ojos para que tú puedas conseguir corregirle. Porque lo estoy haciendo por tu bien, no justamente por tu mal. No te estoy diciendo que eres un hijo de puta y ya está, ¿no? Te estoy diciendo, oye, mira, ¿y te has planteado que en vez de este título de este libro pueda en vez de ser esto, lo cambiemos de esta manera porque puede tener esta estrategia? Entonces, al principio puedes decir, joder, tía, o sea, es que lo había pensado muchísimo, tía, ahora me rompas directamente los esquemas, pero ahora Rompiendo es esquemas. rompiendo esquemas, podemos conseguir hacer ese cambio de una forma distinta, Carlos. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a contarnos verdad. Solo que en el emprendimiento y en otras esferas de nuestra vida nos han enseñado como en la canción vamos a contar mentiras y lo que tendríamos que hacer es vamos a contar verdades. Muy bonita, por cierto, este último trozo. Pregunta final. Dale. A ver por dónde sales, porque ya me espero de todo. Es curioso, a mí me hace gracia y se lo hago a todos los invitados. Dale. Si tuvieras tiempo y dinero ilimitado, Ujú. ¿cuál sería tu próximo gran reto? El que estoy haciendo ahora. Si ahora mismo tengo todo el tiempo que quiero y hago lo que quiero con él, por eso decido y por eso siento que estoy en esa parte de éxito, y es que el dinero es siempre limitado porque está dentro de mi cabeza, no en mi bolsillo y mi cuenta corriente, y eso es lo que ha permitido que se multipliquen los números.
O sea, no es una cuestión de soñar desde fuera y hacer fantasías. Yo sueño, te lo ejecuto y te lo hago ahora. Siempre le digo a una mejor amiga, si de repente necesitas 50.000 pavos, dame 24 horas para poder sacarlos. O sea, es hoy y ahora. Soy un 8. Soy un 8. Sí, joder. Volviendo a los enneagramas, soy un 8. ¿Usas mucho el enneagrama hoy en día? ¿O es donde más te basas incluso en el día a día? Ya no. No, controlo. No, sí, en el día a día lo utilizo todo porque además yo sé si puedo hablar de sexo con una persona, si no, si puedo conseguir venderle, si este es el momento, cómo puedo conseguir hacer que una institución me escuche, qué puedo hacer en un podcast. O sea, aquí este podcast no le ha gustado a todo el mundo. A ti te ha gustado, pero evidentemente para quien está lanzado son para los eneatipos 8, 3, 1, 6 y 7. El resto no me ha escuchado. Pues me ha oído. Te ha oído. Sí, y a algunos sí. de repente incluso les habrá molestado. Sí, Lo están diciendo de repente en el S. Claro, pero es que yo, por ejemplo, con otros NTPOs, a mí me cuesta muchísimo trabajar, entonces no estoy buscándoles. Entonces, cuando tú hablas en cualquier tipo de circuito, en una conferencia, en una boda con un amigo, tú sabes a quién quieres conseguir hablar. Entonces, tu forma de hablar, tu vocabulario, tu forma de vender, sabes a quién estás dirigiéndote. Y entonces eso permite que no metas la pata. Entonces, para mí es ser, pero lo tengo tan integrado en mi forma de poder conseguir verlo, que ahí es donde cambian las cosas. Muy bien. Oye, pues bueno, tengo un batiburrillo de cosas en la cabeza ahora mismo que luego me tendré que sentar tranquilo y debatirlo conmigo mismo. Pero bueno, pues primero de todo, muchas gracias por esto, definirme el tema del enneagrama que me ha gustado mucho, me ha llamado muchísimo la atención, por animarme a leer, ¿eh? Y bueno, y por follarme, ¿no? Como tú has dicho, el cerebro. Sí, no, ya sé que lo escuche tu chica y de repente piensa que ha pasado algo más que un café. Pues nada, eso. Muchísimas gracias y espero que lo hayas pasado bien y se haya hecho ameno. Me lo he pasado súper bien. ¿Sí? De hecho, sí. Además ha sido algo diferente, ¿no? O sea, es porque además te estabas dejando llevar, has entrado a fluir, se te ha visto con los ojos, había un momento en el que has dicho, el tiempo se ha perdido, da igual cuánto llevemos tiempo, vamos a poder conseguir conectar. Y eso es lo que hace que, aunque no hayas seguido el guión, hayas conseguido hacer ese vínculo conmigo y con tu audiencia. Así que encantada de haber estado contigo. Genial. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.